Buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y del doctor Tito Armando Granados Carrión, jefe de nuestra división de Universidad Abierta, les damos la bienvenida a la presente conferencia Teoría del Delito en el Proceso Penal, la cual será impartida por el maestro Rodrigo Roberto Martínez Garcilaso. El maestro es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Es especialista en Derecho Penal y maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. Asimismo, cuenta con estudios de maestría en Proceso Penal por el INACIPE. El maestro es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace 8 años y es catedrático del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe durante 3 años. Se ha desempeñado en el Ministerio Público Federal adscrito a la Subprocuraduría de la Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República. Asimismo, en el Ministerio Público del Estado de México, adscrito a la Fiscalía Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado de México. Actualmente es abogado litigante en materia penal. La teoría del delito es de especial relevancia dentro de todas las etapas del proceso penal, toda vez que para poder iniciar un proceso es necesario que se determine si la conducta realizada por el sujeto activo constituye un delito. Esto lo vamos a poder determinar a través de la teoría del delito, es decir, realizando un estudio dogmático del caso y determinar si se cumplen con los elementos del tipo penal. También es importante determinar la participación del sujeto activo para poder determinar la punibilidad. Todos estos temas son parte de la teoría del delito y de ahí la trascendencia dentro del proceso penal. Por favor, demos un aplauso de bienvenida al maestro Rodrigo Roberto. Gracias, Carolina. El tema que nos ocupa el día de hoy es, como ya lo mencionó el maestro, es de especial relevancia y de muchísima importancia en materia penal. ¿Okay? Vamos a hablar de la teoría del delito, ¿sí? Y su trascendencia e importancia dentro del proceso penal acusatorio y del sistema penal que nos rige actualmente. Para empezar, me gustaría definir qué es teoría del delito. ¿Okay? Teoría del delito es un sistema de conceptos que nos ayudan a definir las características generales que debe tener una conducta para ser imputada o para ser determinada como un hecho punible, es decir, como un delito. ¿Okay? En pocas palabras, ¿qué es la teoría del delito? ¿Okay? ¿Qué abarca la teoría del delito? La teoría del delito abarca desde los aspectos de los sujetos, qué sujetos intervienen en un proceso penal, ¿okay? Víctima, imputado, defensor, asesor político, víctima directa, víctima indirecta. ¿Okay? Estos nombres son importantísimos porque son los nombres que vamos a ir manejando durante todo el proceso penal. ¿Okay? Desde que iniciamos una denuncia o una querella hasta concluir con una sentencia o, en su caso, concluir con un mecanismo alternativo de solución de conflictos. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo iniciamos un proceso penal? Un proceso penal se inicia con una denuncia o una querella. ¿Okay? Para que pueda existir una denuncia o una querella, ¿qué es necesario que exista? Pues un hecho que la ley señala como delito. ¿Okay? ¿Cómo determinamos que un hecho es un delito o que podría ser un delito? ¿Cómo se determina? Pues se determina a través de un estudio dogmático. ¿Okay? ¿Qué es un estudio dogmático? Es un estudio que se realiza de la conducta, ¿sí? Y tiene ciertos elementos fundamentales que ahorita vamos a explicar, ¿sí? Pero aquí lo importante es, para poder realizar una denuncia, necesitamos primero determinar si es delito o no es delito. Evidentemente, las víctimas, la mayoría de las víctimas, no son doctas en la materia. Entonces, cualquier cosa piensan que es delito, van y denuncian. ¿Okay? Pero ¿de quién es el trabajo de demostrar si es delito o no es delito de primera instancia? Del Ministerio Público. ¿Sí? El fiscal, el Ministerio Público, es el encargado de hacer de una primera instancia un estudio dogmático de ese hecho que la víctima está denunciando que posiblemente es un delito. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público hace un estudio dogmático y determina que no hay delito, que no hay robo, que no hay fraude,
fraude, etcétera, determina que no hay un delito, no procede la denuncia o la querella. No le podemos dar trámite a la denuncia o a la querella. ¿Okay? Entonces, por eso es importante, desde ese momento inicial, ¿sí? Vamos a darnos cuenta durante esta plática que la teoría del delito es fundamental desde el momento que iniciamos la denuncia hasta el final, hasta que terminamos un proceso, de la manera que la terminemos, hasta que terminamos un proceso es fundamental la teoría del delito. ¿Okay? Entonces, realizamos una denuncia, una querella, el Ministerio Público tiene que hacer un estudio dogmático. Primero, para determinar si hay delito, y si determinamos si hay delito, hay que determinar qué delito es. ¿Ok? Primero estudiamos los estudios, los elementos del delito, y después estudiamos los elementos del tipo penal para determinar qué es delito. Todo esto es teoría del delito. ¿Sí? Todo esto es teoría del delito. Bien, cuando iniciamos una carpeta de investigación, ¿sí? El Ministerio Público ya hace su estudio dogmático, la víctima a través de su asesor jurídico hace también su estudio dogmático, ¿sí? Y el defensor también tiene que hacer su estudio dogmático, ¿sí? Recordemos que para todas las partes intervinientes, es decir, para todos los técnicos jurídicos que intervienen en el proceso penal, Ministerio Público, asesor jurídico y defensor, ¿sí? Son las partes técnicas dentro de un proceso penal. Es fundamental que tengan su teoría del caso. ¿Qué es una teoría del caso? Una teoría del caso es la estructura, ¿sí? de nuestra hipótesis, es decir, de cómo creemos que sucedieron los hechos, ¿sí? La teoría del caso se divide en tres partes: hecho fáctico, teoría fáctica, perdón, que son los hechos, teoría jurídica y teoría probatoria. ¿Ok? En todo esto interviene la teoría del delito. ¿Por qué? Narramos los hechos. ¿Cómo debemos de narrar los hechos? Modo, tiempo y lugar. ¿Sí? Esto también es teoría del delito. Debemos de ubicar al imputado en modo, en tiempo y en lugar para poderle imputar una conducta delictiva. ¿Sí? No podemos decir, es que fulanito me robó. ¿Qué te robó? No sé qué me robó. ¿Dónde te robó? No, tampoco sé dónde me robó. No podemos determinar eso. ¿Sí? Debemos determinar el modo, el tiempo y el lugar de cómo sucedieron los hechos. Eso es teoría del delito. ¿Sí? Ámbitos espacial de validez, temporal y personal de validez. Es parte de la teoría del delito, de la teoría de la ley penal y del delito. ¿Okay? Después viene la teoría jurídica. La teoría jurídica no es otra cosa más que una clasificación jurídica de los hechos que ya narramos en nuestra teoría fáctica. ¿Ok? Es decir, vamos a clasificar esa conducta y vamos a encuadrarla en un tipo penal. ¿Sí? Recordemos que los tipos penales se encuadran en el Código Penal. ¿Okay? En el Código Penal no hay delitos, hay tipos penales. Los delitos es la conducta concreta que se realiza. ¿Okay? Entonces, en la teoría jurídica vamos a realizar un estudio dogmático de los hechos que ya narramos en nuestra teoría fáctica. ¿Okay? Para determinar si fueron lesiones, qué tipo de lesiones fueron. Si es robo, qué tipo de robo fue. Robo simple, robo con violencia, robo transporte, robo transeúnte. Hay muchas modalidades de robo. Las modalidades del delito, ¿qué creen? También es teoría del delito. ¿Sí? Especificar las modalidades. No es la misma punibilidad que se le va a dar a un robo simple que a un robo con violencia. ¿Okay? No es la misma punibilidad que se le va a dar a unas lesiones que tardan en sanar más de 15 días, menos de 60, a unas que ponen en peligro de la vida. ¿Sí? Por eso es importantísimo hacer una buena clasificación jurídica. ¿Okay? Porque de ahí se va a desprender todo nuestro proceso penal. Si el Ministerio Público hace una clasificación jurídica de robo con violencia y fue robo simple, y yo, defensor, no sé teoría del delito y no debato ese robo con violencia, pues ¿qué cree que va a pasar? Van a sentenciar a mi cliente por robo con violencia, porque recordemos que en ese sistema penal los jueces no tienen acceso a la carpeta de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces se enteran
de lo que las partes técnicas les decimos en la audiencia, oralmente. Si el ministro público le dice, le voy a imputar un delito de robo con violencia a fulanito de tal, y el defensor no lo debate porque no sabe tener el delito, porque no sabe la clasificación jurídica de los delitos, se va a ir por robo con violencia. Y hay una diferencia de 10 años de prisión. ¿Sí? Entonces, desde el inicio, las partes deben de tener su teoría del caso. ¿Okay? Y al final de la teoría del caso es la teoría probatoria, que la teoría probatoria ya es netamente procesal y tiene que ver con recabar en una primera instancia datos de prueba que corroboren mis hechos y que tengan relación con mi teoría jurídica. ¿Okay? Entonces, así es como se integra una teoría del caso, que es netamente pura teoría del delito. ¿Okay? Y se integra desde que tenemos conocimiento de un hecho ilícito. Nosotros como abogados, cuando nos lleva un cliente a una asesoría, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerle una teoría del caso. A ver, tu caso fue así, la clasificación pública es esta, ¿y qué tenemos para probar lo que me estás diciendo? Es la asesoría que le vamos a dar en una primera instancia. ¿Ok? Pero para eso necesitamos saber teoría del delito. ¿Cómo vamos a dar una buena asesoría jurídica a nuestro cliente? ¿Okay? Y eso no pasa en el inicio, para iniciar una carpeta de investigación. ¿Okay? Durante la integración de la carpeta de investigación, vamos a comprobar esta teoría del caso. ¿Okay? ¿Cómo? Aportando datos de prueba a la carpeta de investigación. ¿Sí? Un paréntesis. Vamos rápido a establecer cómo se integra el proceso penal para irnos ubicando. ¿Sí? El proceso penal se integra por 3 fases. ¿Okay? Fase inicial, fase intermedia y fase o etapa de juicio. ¿Okay? Entonces nos vamos a ubicar primero en la etapa inicial. La etapa de investigación inicial es la integración de la carpeta de investigación. Integramos la carpeta de investigación. El Ministerio Público, después de realizar una investigación, determina que sí hay delito y que sí es punible, porque no todos los delitos tienen una pena privativa de libertad. Si no tienen pena privativa de libertad, podemos terminar el proceso en el Ministerio Público mediante algunos mecanismos alternativos, mediante el artículo 140, que es la libertad durante la investigación, etc. ¿Okay? Entonces, integra la carpeta de investigación, determina, de acuerdo a su clasificación jurídica, que si hay delito, judicializa, empieza la investigación complementaria. Judicializar es decir, quiere decir poner a disposición al imputado, es decir, poner a disposición el caso en concreto ya a un órgano jurisdiccional. ¿Sí? Ya no estamos en el Ministerio Público, ya nos vamos a ir a un órgano jurisdiccional, que es con un juez de control. ¿Okay? ¿Qué pasa con el juez de control? De una primera instancia, el juez de control va a generar, el Ministerio Público va a generar una audiencia que se llama audiencia de, si es con detenido, es una audiencia de control de detención. Si es audiencia inicial sin detenido, es audiencia inicial sí detenido, pero no lleva control de detención, es formulación de imputación directamente. ¿Okay? No vamos a meternos para efectos netamente procesales. La audiencia inicial, ¿con detenido o sin detenido? ¿Okay? ¿Qué pasa en la audiencia inicial? La audiencia inicial es para determinar una vinculación a proceso. ¿Okay? Una vinculación a proceso. ¿Qué quiere decir una vinculación a proceso? Quiere decir que el imputado, ¿sí?, la persona a quien están imputando un delito que se llama sujeto activo, ¿sí?, en la integración de todo el proceso hay sujeto activo y sujeto pasivo siempre. Siempre debe haber un sujeto pasivo y un sujeto activo siempre. Eso se llaman presupuestos del delito. Y adivinen qué son teoría del delito. Los presupuestos del delito son teoría del delito, es decir, son los elementos que deben de existir antes de que exista el delito. Sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material y objeto jurídico. Sujeto pasivo, pues siempre debe haber una víctima, si no hay delito. ¿Okay? Así sea la sociedad, el gobierno, la colectividad, es una víctima. Un sujeto activo, siempre debe haber un sujeto que comete el hecho ilícito. ¿Okay? Ahora ya también pueden ser las personas morales, el compliance. ¿Okay? Objeto material. ¿Qué es el objeto material? Es la cosa
sobre la que recae el delito. El celular que me robaron, la persona que mataron, la persona que lesionaron, la persona que violaron, la persona que acosaron, ¿sí? La persona que secuestraron, la cantidad de dinero que defraudaron, etc. Ese es el objeto material. Evidentemente, para que pueda existir un proceso penal, debe existir un objeto material, ¿no? Si yo digo que me robaron mi celular, compruébame que tenías un celular. ¿Ok? Entonces, ese es el objeto material. Si no hay objeto material, no puede haber delito. El objeto jurídico. El objeto jurídico es el bien jurídico que se está tutelando. La vida, el patrimonio, la libertad sexual, la libertad como tal, etcétera, etcétera. Ese es el objeto jurídico. También debe existir un objeto jurídico para que pueda existir delito. ¿Okay? Todos estos elementos, el Ministerio Público también tiene la obligación de analizarlos antes de hacer una clasificación jurídica. Imagínense que hace una clasificación jurídica y determina que no, realmente yo no tenía celular. No hay objeto material. No puede haber delito. ¿Ok? Entonces, por eso también es teoría del delito. ¿Ok? Determinar los presupuestos del delito para después pasar a los elementos del delito. ¿Qué es un delito? Una definición netamente jurídica y muy sencilla es una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Okay? ¿Y qué es típico, antijurídico y culpable? Esto es delito. ¿Okay? Una conducta debe ser típica. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe de encuadrar a lo que dice el Código Penal. ¿Sí? La conducta debe encuadrarse a los elementos de alguno de los múltiples tipos penales que establece el Código. ¿Okay? Esa es la tipicidad. La antijuricidad es que esta conducta, que ya es típica, vaya en contra de la ley. Ustedes van a decir, bueno, pues es que si es delito va a ir en contra de la ley. No siempre. Existe algo que se llama legítima defensa. Yo puedo matar con permiso. Una persona entra a su domicilio, amagan a su familia con un arma de fuego, sale el esposo, ve que están amagando a su familia y le mete un disparo al delincuente y lo mata. Vamos a analizarlo. ¿Hay conducta? Sí. El esposo salió de la casa con un arma de fuego, le disparó a sujeto B y lo mató. Esa es la conducta. ¿Ok? Vamos a encuadrar el tipo penal. ¿Qué dice el tipo penal del homicidio? El que priva de la vida a otro. ¿Sí? ¿El esposo privó de la vida a otro? Sí. ¿La conducta es típica? Sí. Pero ¿qué creen? No va en contra de la ley. La ley me está permitiendo hacer eso bajo un esquema de legítima defensa. Entonces la conducta ya no es antijuridica. ¿Sí me explico? Ya existe una causa de justificación. Ya la conducta la estoy justificando con algo que la misma ley, que el mismo código me está permitiendo realizar. ¿Ok? Si no tengo ninguna causa de justificación, ningún ejercicio de un derecho, un policía puede matar, pues sí, siempre y cuando esté en peligro su vida, la de un tercero, etc. ¿No? Es el ejercicio de un derecho. ¿Okay? Hay causas de justificación que no vamos a meter a fondo porque sería todo un curso, pero es delito. ¿Sí? Entonces, pero lo que es suficiente con que se sepa es que existen causas de justificación que a veces nos permiten realizar conductas típicas. ¿Okay? En una riña, pues yo sí puedo lesionar porque esta es una riña. ¿Okay? Ya después veremos las causas de justificación. ¿Sí? Entonces, el delito es una conducta, ya la vimos, es típica, antijurídica, culpable. Después de que ya analizamos la antijuricidad y determinamos que sí hay antijuricidad, es decir, que la conducta sí es antijurídica, es decir, que sí va en contra de la ley, pasamos al siguiente elemento, que es la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? La culpabilidad es el juicio de reproche que se le hace al sujeto activo. Es decir, le vamos a preguntar, ¿por qué hiciste esto? ¿Sí? Y ya de ahí, obviamente no por la pregunta, ¿no? Es un decir, pero después de todos los datos de prueba que tengamos, vamos a determinar si mató culposamente, si mató dolosamente, si lesionó culposamente, si lesionó dolosamente. El dolo y la culpa son elementos de la culpabilidad.
son clases de culpabilidad, son las formas en las que se puede cometer un hecho ilícito, un delito. Y también es muy importante saber determinar si fue con dolo o fue con culpa. ¿Para qué? Para la punibilidad. La punibilidad no es lo mismo un homicidio culposo que un homicidio doloso. Yo a un cliente de homicidio culposo lo saco del reclusorio, pero en 3 meses. Un homicidio doloso no sale. Y se va a quedar ahí de 15 a 35 años. Imagínense ustedes como abogados no saben determinar si es dolo o culpa y no defienden a su cliente. Si fue un atropellamiento, no hay dolo. No, también depende, ¿no? Sí, era su maestro de civil y como no le gusta el civil, yo también lo haría. Entonces, pero sí, el sujeto se atravesó y yo iba en la vía rápida, como a 80 por hora, velocidad normal, lo atropello, pues es un homicidio culposo, sin intención. Y esa punibilidad es mucho menor que un homicidio doloso. Y esto es teoría del delito. Saber los elementos del dolo, saber los elementos de la culpa para poderlos demostrar. ¿Okay? Y todo esto se empieza a demostrar desde la integración de la carpeta de investigación. Ya estamos en la etapa inicial, en la audiencia inicial. ¿Qué es lo que va a pasar en la audiencia inicial? Vamos a vincular o no vincular al proceso. ¿Sí? Es la determinación que se hace en la etapa inicial. ¿Cuáles son los requisitos para vincular a proceso? Aquí también viene el delito. El artículo 316 del Código Nacional nos establece los requisitos para dictar un auto de vinculación al proceso. Primero, que se haya formulado imputación. Segundo, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar o de guardar silencio. ¿Sí? El tercero es de especial importancia para este tema. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado o el sujeto activo lo haya cometido. ¿Sí? La probabilidad, primero, de que de los antecedentes de la investigación se determine que existe un hecho que la ley señala como delito. ¿Cómo vamos a determinar que existe un hecho que la ley señala como delito? ¿Cómo se va a determinar? Haciendo un estudio dogmático. ¿Sí? El Ministerio Público tiene que hacer un estudio dogmático, es decir, demostrar que hubo conducta, demostrar que esa conducta es típica, demostrar que no hay ninguna causa de justificación y demostrar que hay culpabilidad. ¿Okay? Eso es lo que tiene que demostrar el Ministerio Público. En este sistema penal, para la audiencia inicial, es suficiente con un estándar probatorio mínimo. Por eso el Código Penal, el Código Nacional, en su artículo 316, establece que de los antecedentes exista la posibilidad. No estamos demostrando culpabilidad todavía, únicamente estamos demostrando la posibilidad de que el sujeto activo lo cometió. Únicamente es la posibilidad. Probablemente lo cometió. Hay registros, hay antecedentes, hay evidencias o hay indicios de que sujeto A probablemente robó, probablemente mató. No estamos diciendo que sí lo hizo, únicamente probablemente lo hizo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a demostrar esto? Demostrando la autoría y la participación. ¿Y qué creen? Autoría y participación sigue siendo teoría del delito. ¿Por qué? Porque la autoría y la participación son formas de cometer un hecho ilícito. ¿Sí? Un sujeto puede cometer un hecho ilícito por autor material, como autor intelectual, como autor inmediato, como coautor, ¿sí? O puede participar como cómplice, como encubridor. No es la misma punibilidad que se le va a dar al autor material que a un cómplice.
en la última etapa, que es la etapa de juicio, hay una etapa que se llama individualización de la sentencia. ¿Qué significa la individualización de la sentencia? Que si hay 4 imputados, 4 acusados y ahora ya 4 sentenciados, porque el nombre del imputado va cambiando dependiendo de cómo va avanzando el proceso. ¿Okay? En la última etapa ya la vamos a llamar sentenciados cuando hay una sentencia condenatoria. ¿Okay? Se le sentencian a 4 personas, pero no las 4 les van a dar 20 años. Van a ver qué tipo de participación tuvieron. Tú fuiste el autor intelectual, tú el autor material, tú fuiste y ustedes dos fueron los cómplices nada más. No se les va a dar la misma punibilidad. ¿Por qué? Porque no fue la misma autoría ni la misma participación. ¿Sí? Al autor material se le va a dar una pena mayor que al cómplice. Pero para eso el defensor debe saber de autoría y participación y saber demostrarlo. ¿Ok? Por eso es muy importante la teoría del delito. Yo siempre a mis alumnos, y la mayoría que son mis alumnos, o fueron mis alumnos, siempre los estoy molestando con la teoría del delito. Siempre. ¿Pero por qué? Porque es fundamental. Es fundamental para poder ser un buen penalista. ¿Sí? Porque si no sabes teoría del delito, no puedes ser penalista, ¿verdad? ¿Sí? La teoría del delito es fundamental, y lo estamos viendo, para poder llevar un proceso penal exitoso. ¿Okay? Seguimos con la audiencia inicial. Entonces, la vinculación al proceso únicamente es la probabilidad de que lo cometió. ¿Sí? Esta probabilidad se va a demostrar con datos de prueba. ¿Okay? Los datos de prueba son los indicios que existen en la carpeta de investigación. ¿Okay? Entonces, el Ministerio Público, en su teoría del caso, que va a exponer en la audiencia inicial, va a exponer su teoría del caso y va a hacer el estudio dogmático del delito, del hecho, para demostrarle al juez que sí hubo un delito. Después, que la persona que le estamos imputando un delito participó, o probablemente participó. Primero demostramos el estudio dogmático del delito, después demostramos la autoría y la participación. El grado de autoría y participación de la audiencia inicial es importante porque es la clasificación jurídica con la que el juez va a vincular al proceso. Y con la clasificación jurídica que el juez vincula al proceso, con esa clasificación jurídica vamos a ir todo el juicio. Todo el proceso vamos a ir con esa. ¿Sí? Obviamente hay partes, y vamos a ir viendo, dentro del proceso en donde podemos reclasificar. Pero si yo soy el defensor que no se teoría del delito y no voy solicitando reclasificaciones o no voy aportando los datos de prueba suficientes para una reclasificación, yo no puedo reclasificar, pero el Ministerio Público sí puede reclasificar, el juez puede reclasificar. Entonces yo le puedo dar los elementos al juez para decirle, no fue abuso de confianza, fue fraude o viceversa. ¿Ok? Yo se los puedo demostrar al juez para que el juez reclasifique y cambie la clasificación jurídica. ¿Ok? Entonces, en la etapa inicial, la clasificación jurídica con la que se vincula es con la que vamos a continuar con el proceso, si no hay una reclasificación más adelante. ¿Ok? El juez también debe saber todo el delito. ¿Por qué? Porque en la audiencia inicial, si yo estoy imputando un delito por un delito patrimonial, lo que normalmente se confunde son robo, son abuso de confianza y fraude, son los que más se confunden. ¿Sí? Robo y abuso de confianza. Perdón, fraude y abuso de confianza. Si yo estoy, el MP está clasificando el delito como fraude, pero es abuso de confianza, y yo, defensor, no sé de la del delito, no le doy los elementos al juez, al Ministerio Público, ¿sí? en la integración de la carpeta, él va a imputar por fraude, pero el juez puede reclasificar. Si el juez se percata, él puede reclasificar, ya sea para bien o para mal. ¿Sí? Puede reclasificar. Entonces, desde esta etapa inicial vemos la importancia de la teoría del delito. ¿Okay? Vamos a continuar con la etapa intermedia.
Después de que se vincula al proceso, existe una etapa de investigación complementaria, ¿sí? Del cierre de investigación complementaria, que puede ir desde bueno, tiempos máximos 2 meses, 6 meses, dependiendo del delito. ¿Okay? Después de que termine la investigación complementaria, el Ministerio Público va a acusar, ¿sí? Va a presentar una acusación, puede presentar un sobreseimiento o una suspensión del proceso. ¿Okay? Va a acusar. Vamos a poner que acusa. ¿Okay? ¿Por qué es importante la teoría del delito en la acusación? Vamos a ver el artículo 335 del Código Nacional. El artículo 335 del Código Nacional establece los requisitos que debe contener un escrito de acusación. ¿Okay? La etapa intermedia se divide en dos. En la fase escrita, que es el escrito de acusación, y en la fase oral. ¿Okay? Vamos a ubicarnos en la parte escrita. El Ministerio Público tiene que va a presentar un escrito de acusación. ¿Okay? El artículo 335 menciona 13 requisitos que debe contener el escrito de acusación, pero vamos a centrarnos en los importantes y en los que tienen que ver la teoría del delito. ¿Okay? En la fracción tercera debe de dar una relación clara, precisa de las circunstancias específicas de los hechos, atribuidos en modo, tiempo y lugar. ¿Okay? Aquí es teoría del delito. El Ministerio Público debe ubicar, aquí se llama acusado, debe ubicar al acusado en modo, tiempo y lugar respecto a los hechos. ¿Okay? La fracción cuarta dice la relación de las modalidades del delito. ¿Cómo concurrió o cómo ocurrió el delito? ¿Qué modalidad tiene? Ya comentamos que los delitos tienen diferentes tipos de modalidades, diferentes tipos de formas de comisión. ¿Okay? Y esas son las modalidades que se deben de establecer en la acusación. ¿Okay? Él debe de establecer, en la fracción quinta, establece el Código Nacional que se debe establecer la autoría y la participación. Continuamos con teoría del delito. ¿Sí? Debe establecer qué tipo de autoría o qué tipo de participación tuvo el acusado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí el Ministerio Público va a proponer una pena. Y la pena debe ser proporcional a la clasificación jurídica y a la participación o a la autoría que tuvo el acusado. Ya comentamos, no va a tener la misma punibilidad un autor material que un cómplice, a lo mejor. Puede que sí, depende de las circunstancias del hecho, cómo se llevó a cabo. ¿Okay? Pero, en estricto sentido, no debería tener la misma penalidad porque no tuvieron la misma participación. Uno fue partícipe y uno fue autor. Y por eso es muy importante diferenciar entre autor y partícipe. ¿Okay? Entonces, desde la acusación empezamos a ver la teoría del delito en la segunda etapa del proceso. Si nos dimos cuenta en la primera etapa, que es la etapa inicial, todo tenía que ver con el delito. Todo. Desde la integración de la carpeta de investigación, desde que se presenta una denuncia o una querella, el Ministerio Público, ya vimos, debe de especificar la clasificación jurídica para ver si hay o no hay delito. ¿Okay? Y en la etapa intermedia, que es la segunda etapa, desde el inicio, desde la acusación, empezamos con teoría del delito. ¿Okay? Entonces, por eso es la importancia de este tema dentro del proceso penal. ¿Okay? No podemos dejar de lado la teoría del delito en ninguna de las etapas del proceso. En ninguna. ¿Okay? Porque si no integramos una carpeta de investigación correctamente, si yo aporto datos de prueba para el fraude que fue la clasificación jurídica que el Ministerio Público realizó, pero no fue fraude, fue otro tipo penal, para un juicio me va a quedar realmente sin elementos.
porque lo que voy a probar, a lo mejor no va a ser un fraude, va a ser y imagínense que después se reclasifique el delito y digan, no, sí, fue abuso de confianza, y yo todos mis elementos los aporté en razón de un fraude. Puede que algunos me ayuden, puede que otros no me ayuden. ¿Okay? Pero por eso la importancia de saber determinar una clasificación colectiva. Toda la teoría del delito es importante, todos los temas que se ven en teoría del delito es importante. ¿Qué temas se ven en teoría del delito? Primero se ve la ley penal, ¿sí? Que ya vimos, ámbitos de validez, teoría del delito, presupuestos del delito, elementos del delito, autor y participación, clasificación de los delitos. La clasificación de los delitos también es muy, muy importante, saber clasificar los delitos. Si es un delito permanente, si es un delito instantáneo, ¿sí? Continuado, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes tipos de cómo se realiza el delito, ¿sí? También para una detención, un flagrancia, es importante saber la clasificación del delito. ¿Okay? Por ejemplo, en un secuestro, yo puedo detener al imputado desde el momento que priva de la libertad a la víctima hasta que la libera. Es un delito permanente, ¿sí? Puede tenerla secuestrada un año y yo lo detengo a los 11 meses o justo en el año. ¿Hay flagrancia? Sí, hay flagrancia. Si a mí me roban ahorita y lo agarran 3 días después, ¿hay flagrancia? No, porque es un delito instantáneo. Por eso es importante saber el delito, saber la clasificación jurídica de los delitos. ¿Okay? Obviamente lo pueden detener después, pero por una orden de aprehensión, o lo pueden citar a audiencia inicial sin detenido, etc. O sea, no quiere decir que ya quede impune este delito, pero la forma de conducir al imputado al proceso, al juicio, al proceso como tal, va a ser de distintas formas. ¿Ok? Y esto, insisto, la clasificación de los delitos también, por la forma de culpabilidad, ya vimos, dolo o culpa. Es importante saber diferenciar si el delito se cometió con dolo o se cometió culposamente. ¿Okay? Es decir, si el delito se cometió con intención o el delito se cometió sin la intención. ¿Sí? Dentro del dolo hay distintos tipos, clases de dolo. ¿Sí? Teóricamente existe el dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. En la teoría, en la práctica únicamente existe el dolo directo y el dolo eventual. Pero hay que saber diferenciar cuando existe un dolo directo y cuando existe un dolo eventual. Porque yo llego a la audiencia y voy a decir, es dolo. ¿Pero qué tipo de dolo? Hay culpa consciente o culpa inconsciente, también llamada culpa con representación o culpa sin representación. También es importante determinar si la culpa fue consciente o fue inconsciente, si fue con representación o fue sin representación. ¿Okay? Y todo esto es entonces, en la etapa donde mayor o donde nos podemos dar cuenta de la importancia del teoría del delito, ya vimos que hasta ahorita, hasta la segunda etapa, existe la teoría del delito. ¿Okay? Pero donde mayormente nos damos cuenta es en la etapa inicial, ¿sí? Porque ahí se va a desarrollar de primera instancia nuestra teoría del caso, con la clasificación jurídica que realizamos nosotros, tanto Ministerio Público, tanto defensor, tanto el asesor jurídico, que el asesor jurídico también es una figura importantísima y novedosa en este sistema, porque no existe en el sistema tradicional. ¿Okay? ¿Quién es el asesor jurídico? El asesor jurídico es, en otras palabras, es el abogado de la víctima. ¿Okay? Es el que va a asesorar a la víctima durante todo el proceso. Es un coadyuvante del Ministerio Público, o puede ser un coadyuvante, no siempre es, puede ser un coadyuvante del Ministerio Público. Y él también debe saber el delito y también debe saber hacer una buena clasificación para saber si el Ministerio Público no clasifica bien. A ver, por eso yo soy asesor jurídico, mira, la clasificación es esta. Por esto, por esto y por esto. ¿Okay? Otra cosa importante de la teoría del delito es los elementos del tipo penal. ¿Sí?
elemento objetivo, elemento subjetivo y elemento normativo. ¿Por qué? Porque otra de las causales para que no vinculen al proceso es que exista una causa de exclusión del delito, ¿sí? Y una de las causas de exclusión del delito que cita el artículo 29 del Código Penal es la atipicidad por falta de elementos. ¿Qué es la atipicidad por falta de elementos? La atipicidad por falta de elementos es cuando falta uno o más elementos del tipo penal. ¿Sí? Esa es la atipicidad por falta de elementos. Cuando demostramos que el compañero me pidió prestado mi teléfono, yo se lo presto, pero ya no me lo regresa. ¿Es robo? Me imputan, me quieren vincular a preso por robo. Yo, defensor, voy a invocar una atipicidad por falta de elementos de la clasificación pública que está manifestada en el Ministerio Público, que fue robo, porque no hay robo. Porque no me despojó sin mi consentimiento, hubo un consentimiento. Si hay un tipo penal, sí, si hay un tipo penal, pero no es robo. Entonces ahí podría haber una atipicidad por falta de elementos, porque los elementos del robo, ¿cuáles son? Desapoderamiento sin el consentimiento de cosa mueble ajena. Punto. Esos son los elementos del tipo penal de robo. ¿Hubo consentimiento? Sí, falta uno de los elementos, ya no hay robo. Pero eso hay que demostrarlo, ¿sí? Esos son los elementos del tipo penal. También los elementos del tipo penal es fundamental conocerlos para poderlos atacar en un momento, o defender, ¿no? En su caso, depende en el papel en el que nos encontremos. ¿Okay? Entonces, en la etapa inicial, en la etapa intermedia, desde la acusación vemos que es el delito. ¿Okay? En la etapa intermedia, bueno, el objetivo de la etapa intermedia es el ofrecimiento, exclusión y admisión de medios de prueba. Aquí ya son medios de prueba. ¿Okay? Esto ya es netamente procesal, obviamente tiene que ver la teoría del delito, pero ya es más procesal. ¿Okay? Y hay un debate sobre si los medios de prueba son idóneos, son pertinentes para probar lo que yo estoy intentando probar con este testigo, con este perito. ¿Okay? Bien. Termina la etapa intermedia, empezamos con la etapa de juicio, el debate, la etapa de debate. De inicio, en la etapa de debate, hay algo que se llaman alegatos de apertura o alegatos iniciales. Pues en los alegatos iniciales, ¿qué creen? También hay teoría del delito. Porque los alegatos iniciales no es otra cosa más que es una promesa. Es lo que yo le voy a prometer al juez que le voy a probar. ¿Sí? Si yo le voy a probar que no hubo robo, le voy a decir por qué yo creo que no hubo robo. ¿Sí? Le voy a expresar, le voy a exhibir, le voy a presentar al juez o al tribunal de enjuiciamiento mi teoría del caso. ¿Okay? Y ya vimos que la teoría del caso toda está integrada por teoría del delito. ¿Okay? Entonces, pues desde la etapa de juicio, en la etapa de debate, desde el inicio también existe la teoría del delito y tiene importancia la teoría del delito. ¿Okay? Ya viene el debate de el desahogo de los testigos. ¿Okay? En los alegatos de clausura también hay teoría del delito. ¿Por qué? Porque aquí también se puede hacer una reclasificación. Después de que yo le demostré al juez que no hubo robo, tal vez no hubo robo, pero hubo este delito menor, obviamente. Si hubo un delito mayor, pues no lo voy a decir al juez, ¿no? Como defensor. Pero el Ministerio Público sí le puede decir al juez, ¿no? Si me pongo en el papel de defensor y veo que hubo un delito mayor, pues evidentemente no se lo voy a decir al juez, ¿no? Pero
Si soy Ministerio Público, pues evidentemente si yo les digo, ¿sabes qué? Es este. ¿Okay? Y para que se pueda emitir un fallo. Primero se emite un fallo, ¿sí? Y hasta que ya se individualiza la sanción, la pena ya es una sentencia. ¿Okay? Entonces nos damos cuenta la importancia y la trascendencia de la teoría. Y esto nada más es una, perdón por la expresión, pero no es una embarrada. Una embarrada por falta de tiempo. No tenemos todo el tiempo, ¿sí? En mis clases de teoría del delito, que es un semestre, apenas se da tiempo de explicar todo lo que es la teoría del delito. ¿Sí? En mis clases de procesal, les trato de inculcar que estudien teoría del delito. ¿Por qué? Porque si no, sabemos que teoría del delito va a ser muy complicado que entendamos el proceso penal. ¿Sí? Entonces esto nada más es una pequeña introducción, si lo podemos llamar así, de la importancia que tiene este tema, ¿sí? Y todos los temas que abarca la teoría del delito, porque la teoría del delito es muy amplia. ¿Okay? Todos los temas que abarca la teoría del delito para poderlos aplicar a la práctica del derecho. Insisto, y perdón que sea tan repetitivo, pero desde el inicio de una carpeta de investigación hasta tener una sentencia, existe la teoría del delito y tenemos que aplicar la teoría del delito. No es suficiente con saber o con conocerla. ¿Okay? Es importante saber aplicarla. Y los que quieran ser penalistas deben de convertirse en doctos en teoría del delito para poder ser unos doctos en procesal penal. ¿Okay? Y capacitarse, tomar cursos, asistir a conferencias, lo más que puedan, porque en un semestre que tomaron de teoría del delito no es suficiente. Y más, si ellos lo vuelven a retomar, se les va a olvidar. Entonces es importante. Yo llevo 8 años de práctica profesional en materia penal y aún sigo estudiando teoría del delito. Entonces es algo que se debe de estudiar constantemente, ¿sí? Para seguirlo aplicando. Igual en las jurisprudencias, hay mucha jurisprudencia que tiene que ver con el delito, ¿sí? Que tenemos que aplicar teoría del delito para poder aplicar esa jurisprudencia o esa tesis. ¿Okay? Porque tiene que ver con los elementos del tipo penal, con la autoría y la participación, ¿sí? Con los elementos del delito. Para demostrar los elementos del fraude es necesario el engaño. Hay jurisprudencia que establece eso. Y el engaño se demuestra de esta forma. Bueno, pero el engaño, ¿qué es el engaño? En el tipo penal de fraude. Pues el engaño en el tipo penal de fraude es uno de los elementos del tipo penal de fraude. Para que se pueda dar el fraude debe ser un engaño o un aprovechamiento. Si no hay engaño o no hay aprovechamiento, hay atipicidad por falta de elementos. También existe la atipicidad por ausencia de conducta. ¿Sí? A veces yo cometo una conducta que es ilícita, pero fue sin mi voluntad. ¿Sí? Hay ausencias de conducta, ¿sí? Que ya lo tuvieron que haber revisado, visto en su clase de teoría del delito. ¿Cuáles son los tipos de ausencia de conducta? ¿Okay? Para que se pueda dar la tipicidad por falta de conducta. También existen los errores, error de tipo, error de prohibición, que esos pueden ser unas excluyentes del delito. Puede ser. ¿Sí? El error de tipo y el error de prohibición, pues también es teoría del delito. Y para demostrarlos, pues tenemos que saber teoría del delito. Para saber cuándo opera un error de tipo, cuándo opera un error de prohibición, si es vencible, si es invencible. O sea, si se dan cuenta, pueden salir más temas sobre teoría del delito.
Y todos estos temas son aplicables al proceso penal. Todos. ¿Okay? No hay un solo tema de teoría del delito que no se aplique en el proceso penal. No hay un solo. Ámbitos de validez, que es teoría del penal, parte de la teoría del delito. ¿Sí? Presupuestos del delito, saber qué es sujeto activo, qué es sujeto pasivo, qué es sujeto material, qué es sujeto jurídico. Los elementos del delito, pues no se diga, es fundamental. Saber cuándo hay conducta, cuándo hay tipicidad, cuándo hay justicia, cuándo hay culpabilidad. Entonces, esta es una pequeña plática para inculcarles o para que sepan la importancia de esta materia del delito dentro del proceso. ¿Okay? Ojalá que tengamos la oportunidad de continuar con este tema, ¿sí? Con algunas cuestiones que nos hicieron falta, pero por el día de hoy es todo. Muchísimas gracias.